que en Jesús no se encuentra la sanidad. Déjame decirte algo. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús se despierta, dice que reprendió los vientos, reprendió los mares, y dice la palabra que en un momento determinado, alabado sea el nombre de Cristo, los mares se cesaron. A su nombre sea toda la gloria, dando a entender que Jesús lo obedecía hasta los propios vientos. Todo lo que está sobre la faz de la tierra tiene que humillarse a nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo lo puede todo. No hay cosas imposibles para nuestro Señor Jesucristo. Él lo dijo en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dando a entender que el único que te va a salvar es nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas personas en este tiempo, alabado sea el nombre del Señor, que están diciendo: pero ven acá, no existe nada después de la muerte, lo que existe es un purgatorio. Déjame decirte algo: tú serás juzgado por según lo que tú estás haciendo. Dice la Biblia, alabado sea el nombre del Señor, que según por tus obras tú serás juzgado. Hay muchas personas que se están ganando con su salvación. Estamos viendo lo que está pasando sobre la faz de la tierra. El hombre ha desobedecido la palabra de Dios. El hombre anda ante espalda de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y por eso Dios, alabado sea el nombre del Señor, está llamando al hombre sobre la faz de la tierra a través de las enfermedades para que escuche su voz, porque el hombre no quiere escuchar la voz de Dios. El hombre anda ante espalda de Dios, haciendo tantas cosas delante de Dios que no son de su agrado. Dios te ama a ti, alabado sea el nombre del Señor, pero aborrece el pecado. Dios no va de acuerdo con el pecado, alabado sea el nombre del Señor. Y dice la palabra que cuando Jesús reprende los vientos cesaron, alabado sea el nombre de Cristo. Y dice la palabra que cuando ellos, alabado sea el nombre del Señor, abarcaron, alabado sea el nombre de Cristo, la ciudad llamada Gadara, dice la palabra que había un hombre que estaba endemoniado, un hombre que no vestía ropa, un hombre que estaba atado por los demonios. Dice la Biblia que este hombre, alabado sea el nombre del Señor, dormía en sepulcro. Los demonios no lo dejaban tranquilo. Algo me da a entender que hay muchas personas que están atadas por los vicios, están atadas por el cigarrillo, están atados por la droga, por la fornicación, por la lascivia, por la homosexualidad. Alabado sea el nombre del Señor. Hay muchas personas que están atados por los demonios fuertemente y necesitan ser libertados por nuestro Señor Jesucristo. Déjame decirte algo: el único que te va a dar vida después de la muerte se llama Cristo. Hay muchas personas que están temiendo morir. No importa que tú te mueras, el detalle es para dónde tú vas después de la muerte. Hay muchas personas que se están jugando con el infierno. Hay muchas personas que se sienten incómodas por oír la verdad. Hay muchas personas, alabado sea el nombre del Señor, que se van a chocar con la realidad que yo les estoy predicando. Alabado sea el nombre del Señor. La gente se está jugando con su salvación. Hay mucha gente que está corriendo, que no quieren enfermarse. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el único que sabe si tú te vas a enfermar se llama Jesucristo. Pero el detalle no es que tú mueras. ¿Para dónde tú vas después de la muerte? Gloria a Dios. Porque muchas personas se le han estado predicando la palabra de todas las formas y no escuchan la voz de Dios. Lo que quieren andar, alabado sea el nombre del Señor, es su deseo carnal. Los que quieren andar, alabado sea el nombre del Señor, haciendo tales cosas que no son del agrado de Dios. En vez de ir para la iglesia, alabado sea el nombre del Señor, usted lo ve, alabado sea el nombre de Cristo, que lo que coge para donde un brujo, que lo que coge para un gris, hacer tales cosas que no son del agrado de Dios. Y Dios está irado con la tierra, porque la gente, alabado sea el nombre del Señor, no quiere oír la voz de Dios. Pero déjame decirte algo: estamos en los tiempos de Noé, que la gente se le predicaba la palabra de Dios y no escuchaban la voz de Dios, y Dios tuvo que destruirlo con agua. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe por qué? Porque no querían oír la voz de Dios. Entonces cuando vieron la verdadera realidad, entonces dijeron: déjenme entrar. Porque la gente primero tiene que ver la verdad para luego creer. Es lamentable lo que estamos viviendo hoy en día.
Alabado sea el nombre del Señor. Cristo quiere que tú te salves, pero hay un adversario que no duerme. Satanás. El Señor lo reprenda. Dice la Biblia que Él vino a matar, a hurtar, a destruir al hombre, pero Cristo vino a dar vida y para que la tengan en abundancia. Dice la palabra, alabado sea el nombre de Cristo, que luego cuando este hombre vio a Jesús, dice la palabra que este hombre dijo a Jesús: ¿por qué vienes a atormentarme antes de tiempo? Dice las Escrituras, inmediatamente Jesús reprendió el demonio. Y dice la Biblia que este personaje, alabado sea el nombre de Cristo, dice que cuando fue libertado, entonces vestía ropa. Alabado sea el nombre de Cristo. Es decir, que todo aquel, alabado sea el nombre del Señor, que está poseído por los principados, alabado sea el nombre del Señor, va a ser libertado a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque Cristo te ama y te está esperando. En esta preciosa mañana yo voy a estar haciendo una oración, alabado sea el nombre de Cristo, para que sea el Señor, alabado sea el nombre del Señor, tratando contigo en el silencio de la noche. Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de tu presencia, Dios amado, y es pidiendo que, Dios mío, mira, Dios Padre, todo el que he escuchado tu voz, yo te pido en el nombre de Jesús, que sea usted, Dios amado, tratando en el silencio de la noche, rompa toda la cadena, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted quiere hacer la confesión de fe, para que Dios tenga misericordia de usted en aquel día, solamente tiene que repetir esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido que me perdone, que escriba mi nombre en el libro de la vida y que nunca lo borres. Ayúdame a servirte hasta el final. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios cubra tu entrada y guarde tu salida. Amén.